Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana, que su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, que su presencia, su palabra, se haga una verdad en nuestras vidas. Gracias a Dios que nos permite, hermano, poder transmitir una palabra de bendición, una palabra que nos llene, una palabra que nos cambie, una palabra que nos transforme, una palabra que da vida a nuestra vida. Y que gracias a su Santo Espíritu, hermano, podamos nosotros crecer, madurar y pedirle a nuestro Señor que envíe una palabra a nuestros corazones. Una palabra que realmente transforme, realmente que nos dé vida, a nuestro corazón. Por eso Dios es bueno y grande es y paciente en su gran infinita misericordia. Buenos Dios, hermano. Buenos Dios y grande es su misericordia. Hoy quiero hablarles de algo que Dios puso en mi corazón de hablarles, hermano. Qué tan importante es nosotros poner por obra la palabra. Estamos viviendo tiempos de muchas luchas. Estamos viviendo tiempos de muchas adversidades. Estamos viviendo tiempos de muchas advertencias de parte de Dios en este tiempo. Hermano, que el hombre, hermano, que no ha entendido, el hombre no se ha puesto a pensar la importancia, hermanos, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y de la gran necesidad que hay en el mundo. Fíjense que mientras oraba, Dios puso en mi corazón, hermano, este mensaje. Sin arrepentimiento no se puede convertir uno en un adorador. Sin arrepentimiento. Qué tan importante es que nosotros nos convertamos realmente en hombres adoradores, que cada mañana, hermano, nos levantemos a adorar a nuestro Dios. Pero quiero darle a entender, hermano, que la adoración a Dios no es simplemente doblar rodillas, va mucho más allá. La adoración a Dios y la alabanza a Dios no es simplemente, hermano, cantarle y poner música en nuestras vidas. No, hermano, es mucho más allá. Estamos viviendo tiempos, hermano, de mucho creyente todavía no entiende lo que representa que el Señor more en nuestro corazón. Todavía no entiende la importancia de que el Cristo esté realmente en nuestras vidas. Todavía mucho creyente no entiende la importancia, el por qué el Cristo vino a morar en nosotros, por qué mora en nuestros corazones, por qué Él se mueve en nosotros, cuál es el efecto de que Él mora en nosotros, qué provoca Él en nosotros. Lo que es Él mueve en nuestras vidas, hermanos, son deseos, son anhelos. Por eso el Señor dijo, el Padre dijo, que Él pone el querer como el hacer. O sea que al menos que el que pone el querer y el hacer es el Cristo en nuestras vidas. Es por eso, hermano, que mucho creyente no sabe qué hacer, no siente. Es por eso que mucho creyente, hermano, no siente que el Cristo se mueve en su interior. Qué tan importante entonces es que el Cristo mora en nosotros. ¿Cuál es el efecto, hermano, de que Él esté en nosotros? En el libro de Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo en mí. Y lo que hago en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, la cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice que las cosas que hago ahora, las cosas que hago en el Cristo, cuando el Cristo mora en mí, estaba diciendo, lo hago vivo ahora, lo que ahora vivo, lo estoy viviendo, lo vivo en la carne. Ahora las cosas que practicamos, hermanos, la experiencia de vivir, de sentir al Cristo, ahora lo vivimos en carne propia. Ahora podemos sentir entonces lo que el Cristo sentía cuando vino a la tierra. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, la cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. Fíjese, hermano, que dice, en la cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros tenemos que amar a Dios, hermano. Tenemos que amar al Cristo también como Él nos amó a nosotros. Esto nos hace entender, hermano, que el Cristo, cuando en nosotros, nos hace tener un compromiso serio para con Él. Por cuanto, hermano, no es tener a Cristo o decir, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. No es una declaratoria, no son palabras, sino que es entender cómo es Él se mueve, cómo Él vive en nosotros, cómo ahora lo que ahora experimentamos, hermano, lo vivimos en Cristo. Por eso ser cristiano, cualquiera puede decir que es cristiano, cualquiera puede decir que es hijo de Dios, pero el vivirlo, el sentirlo cada día es diferente. Por eso dice aquí, vuelvo a repetir, hermano, que la experiencia de que Cristo viva en nosotros es vivirlo en carne propia. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora lo vivo, ahora lo experimento, ahora lo siento, ahora lo anhelo, ahora hay algo que se mueve en mi vida, lo que está diciendo el pasaje de Gálatas. Cuando Cristo vive en nosotros, mora en nosotros, se siente, hermano, se siente esa experiencia. Se siente cómo el Señor se mueve, cómo el Señor nos lleva a esa experiencia maravillosa de vivirla en la carne. Ahora entonces podemos entender, hermanos, que usted sabe que estamos en tiempos difíciles para la fe, pero de gran gloria, hermano, cuando se pone por obra. Estamos viviendo tiempos de glorias, estamos viviendo tiempos maravillosos en el Señor, hermano, tiempos de gran importancia en el Evangelio de Cristo. El punto es, hermano, ¿qué es lo que hacía mi Señor Jesús? ¿Qué vino mi Señor Jesús? ¿Cuál era el propósito, hermano, de que Él amara, hermano, la palabra, Él amara a Dios en todo su esplendor, hermano? Por eso el libro dice en el libro de Juan, mas la hora viene, dice en el libro de Juan 4, versículo 23, mas ahora viene, dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren, dice, Dios es espíritu y los que le adoran espíritu, dice, en verdad les es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, mas cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Mira que dice que hay algo interesante. Dice, mas la hora viene. Pero vean lo que dice en el versículo 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Nos mostrará, nos dirá las cosas como son en realidad, cómo es que se vive, cómo debe de vivir el Hijo de Dios, cómo debe de ser el cristiano en Dios. Por eso leíamos en Gálatas, dice que cuando Cristo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Ahora que nos está enseñando lo que dice en Juan, pero cuando venga el Cristo, dice, cuando Cristo more, entonces Él nos declarará todas las cosas. Él nos mostrará mi forma de vivir, mi forma de ser, cómo debo de comportarme, Pero aquí le estaba diciendo mi Señor Jesús, quiénes eran los verdaderos adoradores. ¿A quiénes andaba buscando el Cristo? El Cristo estaba buscando adoradores. ¿Quiénes eran esos adoradores, hermano? Entonces quiere decir que podemos decir que, hermano, que Él andaba buscando realmente adoradores, a gente que realmente lo amara. ¿Quién amara? ¿Quién, hermano? Él andaba buscando adoradores que amaran la palabra.
que fueran amadores del Evangelio. Porque la gente dice, amo a Cristo con todo mi corazón, pero nunca he escuchado yo, hermano, nunca he escuchado yo, o si lo he escuchado, serían de muy pocas personas, el decir, yo amo el Evangelio, yo amo la palabra, me gusta la palabra. Son muy pocos el escuchar decir que su delicia, hermano, es la bendita palabra. Entonces podemos decir, hermano, que debemos ser adoradores todos los días. Jesús anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, que sean sinceros, hermanos, que es necesario que le adoren. Dice, pero cuando venga el Cristo, ¿hacia dónde nos va a llevar a nosotros? ¿Cuál es el propósito de que el Cristo more en nosotros? Hermano, el propósito que el Cristo more en nosotros es que nos convertamos cada día en hombres que realmente adoren a Dios. Un adorador, hermano, es aquel que es un amador de la palabra, es un amador de la presencia. Así como lo hacía David, hermano, que era el dulce cantor de Israel. David, hermano, era un hombre que amaba la palabra. Por eso esa es la verdadera razón de ser un adorador. Alguien que ame la palabra. Jesús andaba buscando hombres, hermano, hombres que amaran, que sintieran, que vivieran el Evangelio todos los días, que sintieran el anhelo de lo que Él vivía, mientras estuvo en la tierra, que el hombre experimente realmente que es el bendito Evangelio. Se aferraran, hermano, a la obediencia, se aferraran realmente a lo que Dios establece. Entonces, hermano, por eso yo creo con todo mi corazón que la adoración en la iglesia ciertamente es parte, pero la verdadera adoración es la obediencia, es el amor a la palabra. Hoy las personas y muchos creyentes, hermano, creen en Jesús, pero rechazan el Evangelio del reino. Todo el mundo cree en Jesús, hermano. Aún los demonios creen, pero rechazan el Evangelio. Siempre están en oposición al Evangelio. Cuando mi Señor Jesús me dice que vino, hermano, ¿para qué? Para que lo vivamos el Cristo, lo vivamos en carne propia. Vivamos la experiencia del bendito Evangelio. ¿Qué se siente, hermano, experimentar y vivir el Evangelio? Y dice, por repetirles, enfatizaré mucho en esto, es que, hermano, es que ahora el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo que mora en nosotros, nos hace ser unos verdaderos adoradores. Unos adoradores ahora en la bendita palabra. Cristo es la palabra es Cristo. Hermano, por eso todo aquel que dice que cree en Jesús dijo algo, el que cree en mí, como dice las Escrituras. O como me dicen, Señor, si no hago, o sea, no hacen lo que dice la palabra, lo que escribió Moisés sobre mí, dijo el Señor. Por eso muchos creen en Jesús, hermanos, son cristianos de Jesús, pero rechazan el Evangelio. Creen en la bendición, pero no creen en la obediencia. Porque eso dice el Deuteronomio 28. Si escucharas hoy atentamente la voz de Jehová, estas palabras, o sea, estas bendiciones te alcanzarán. Si escuchas, si eres obediente a la palabra, estas bendiciones te alcanzarán. Hay gente que cree en Dios, hermano, pero no cree en las promesas. Y eso es lo que hoy está, hermano, está siendo de gran oposición para que el creyente crezca y madure. Yo quiero llevarles a entender, hermano, que sin arrepentimiento no se puede ser un adorador. Sin arrepentimiento nadie puede ser un adorador. Por eso mi Señor Jesús, ¿a qué vino a la tierra? Que dice a que los pecadores se arrepientan y llevarlos al reino. El reino es un lugar de adoradores, hermano. Sin arrepentimiento no hay adoradores.
En Romanos 2, versículo 4, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo la ira en el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Vemos entonces que el Señor, que Dios, hermano, en su palabra nos enseña que la bendita palabra, hermano, ¿hacia dónde nos guía? Cristo ¿hacia dónde nos guió? Hacia el arrepentimiento, hacia el perdón de pecados. Y hoy la bendita palabra ¿hacia dónde nos guía? La palabra que es Cristo mismo, hermano, nos guía al arrepentimiento. Nos debe de guiar al arrepentimiento. Pero hoy el hombre no sabe o no quiere entender qué es el arrepentimiento, hermano. Porque muchos creyentes creen, hermano, que el estar en Cristo, que ser cristiano, ya no hay pecado en ellos. Ya no toman, ya no pelean, hermano, ya no se dedican a los vicios, ya no son violentos, ya no roban, ya no hacen hechicería, brujería, herejía. Muchos creen que eso ya no adoran santos. Hermano, pero ese no es realmente el pecado del Hijo de Dios. El Hijo de Dios puede pecar de muchas maneras, hermano. La soberbia, la altivez, la arrogancia, la mentira, la falsedad, la gula, la fama, el poder al dinero, el sexo ilícito. Y hay muchos, hermano, por no decir que son 31 reyes. Hermano, entonces quiere decir que la bendita palabra, así como Cristo nos fue guiando, hermano, hacia el arrepentimiento por nuestros pecados, también la bendita palabra nos guía al arrepentimiento, librarnos del justo juicio de Dios, hermano. Pero hoy el hombre, vuelvo a repetirle, no sabe y no quiere entender qué es el arrepentimiento. ¿Por qué Dios nos guía al arrepentimiento? Porque un día Él quiere que nosotros seamos adoradores, que adoremos al Dios vivo en la eternidad. Que nos convirtamos en adoradores, hermano. Sin arrepentimiento no puede haber adoración. Sin arrepentimiento no puede formarse un adorador. Por eso nosotros tenemos que levantarnos hoy y adorar a nuestro Padre Celestial. Y adorarle, y adorarle, y adorarle. ¿Cómo, hermano? Realmente haciendo las cosas como Dios manda. Pero me llama la atención que esta palabra arrepentimiento, hermanos, que significa cambiar la manera de pensar, significa ejercer la mente, pero también tiene otra palabra que significa contrito. Arrepentimiento también significa contrito. O sea, hermano, que en el Salmo 51, versículo 16, dice, porque no queréis sacrificios que yo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios, dice, son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. O sea que lo que Dios más desea de los hombres, hermano, es que se arrepientan de sus pecados. Lo que más desea Dios, hermano, del hombre es que se arrepienta de su pecado y que se humille y que no desprecie la benignidad y la bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento. O sea que, hermano, que Dios quiere que, hermano, que nos arrepientamos de esos pecados y que creamos al Evangelio para terminar siendo un adorador. Qué rico es, hermano, que después de cada día nosotros podamos adorar a Dios, darle una adoración a nuestro Padre Celestial, habiendo hecho lo correcto. La adoración no es tanto postrarse, hermano, y estar ahí llorando, que es parte, sí, porque esto hay que humillar la carne, pero, hermano, la mejor adoración es la obediencia a la palabra. Es la obediencia a la palabra. Pero ¿cómo puede el hombre arrepentirse? Señor, pero si no he pecado, ¿cómo puedo yo arrepentirme? ¿De qué voy a arrepentirme? Quiero hablarles un poquito sobre esto. Porque hay cosas, hermano, pero también cómo podemos obedecer a Dios, hermano, si no recibimos una porción de su palabra.
el hombre que no tiene una porción de la palabra en su vida diaria, ¿cómo va a poner por práctica algo que Dios no le habló? Por eso es importante, hermanos, de que cada día busquemos la palabra de Dios, ya sea escuchada, ya sea escrita, ya sea predicada, ya sea revelada, hermano, y esa palabra, esa porción, ese mensaje nos sirva, hermano, para ya sea para nosotros mismos y ponerla por obra y agradar a Dios. Decir, Señor, con esta palabra, con este mensaje, la voy a poner por obra porque quiero agradarte. Ese es un adorador. Por eso, hermano, hay que poner por obra la palabra. Segunda de Pedro 3, versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, ¿hacia dónde nos guía? ¿Cuál es el propósito de Dios todos los días? Arrepiéntete. Arrepiéntete, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de ser, cambia de vida. Eso es arrepentimiento. Apártate del pecado. Entonces, cuando nosotros buscamos la palabra, hermano, decías eso, no, yo voy a agradar a mi Dios, yo voy a apartarme de lo malo, voy a serle fiel a mi Dios. Entonces podemos decir que el arrepentimiento, que lo que Dios nos está pidiendo, hermano, es que nosotros nos arrepientamos. Pero vuelvo a repetirle, un cristiano no puede deslindarse de la palabra. Un verdadero hijo de Dios no puede deslindarse de la palabra. Quiere decir entonces, hermano, que lo que Dios quiere que el hombre se arrepienta es que no rechace el evangelio. No rechace el evangelio en su vida. Nadie puede ser obediente si hermano, si no tiene la palabra en su vida. Porque la Escritura dice que, hermano, que hay quienes, en el libro de Juan, dice que hay quienes leen, hermano, el mensaje. Leen el mensaje, hermano, estudian la palabra, pero ya parece, la Escritura nos enseña, hermano, que ya parece que esa forma de buscar la palabra, de leer la palabra, hermano, ya se habían apacentado de creer que ya con eso agradaban a Dios. Por eso en el libro de Juan 5, versículo 38 dice: no tenéis la palabra morando en vosotros, porque a quien Él os envió vosotros no creáis. Dice, creían en la palabra. Esto no eran al revés. Hay quienes creen en Jesús, pero no creen en el evangelio. Hay quienes creen en la palabra, pero no creen en Jesús. Dice, porque a vosotros quien Él envió no creáis. Escudriñan las escrituras, de escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que no tengas vida. Gloria de hombre no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. No tenían el amor de Dios. Quiere decir que no amaban la palabra, no amaban el evangelio. Hermano, esto es un pecado, no amar la palabra. ¿Cómo se puede uno decir que es hijo de Dios, que es siervo de Dios, que es ministro de Dios, que es, hermano, que Dios nos usa, que es un cristiano, hermano, si no se ama la palabra? Jesús, ¿a qué nos vino? ¿Cuál fue la enseñanza? Dice, de guiarnos el arrepentimiento. No hay mayor pecado, creo yo, hermano, con todo mi corazón, que rechazar la palabra, que desobedecer la palabra. Porque la Escritura nos enseña en el libro de Juan, hermano, que un día la palabra nos va a juzgar. Nos va a juzgar. Por eso el Señor dijo ahí mismo, dice, no penséis que yo voy a acusarlos delante de mi Padre. ¿A quién os acusa? Moisés, y en quien vosotros tienen la esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí se escribió. Pero si no creyeres en sus escritos, ¿cómo creerías a mis palabras? De lo que está diciendo, ¿cómo pueden decir yo tengo al Señor si no se vive el evangelio? Por eso en Gálatas
Dice que ya no vivo yo, sino vivo Cristo. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Que está diciendo, ahora yo puedo vivir, ahora yo puedo sentir, ahora yo puedo experimentar el Evangelio. Ahora yo puedo sentir lo que sentía mi Señor Jesús cuando estaba aquí en la tierra. ¿Qué se siente tener al Cristo en la tierra? En nosotros, ¿qué se siente tener al Cristo en nuestras vidas? Entonces, ¿por qué, mi hermano? Porque mi Señor Jesús dice que andaba buscando adoradores en espíritu y en verdad. Aquellos hermanos que creyeran al bendito evangelio. Adorador no es poner música. Alabanza no es poner música. No hay mejor adoración que la obediencia. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? De no poner por obra la palabra. Por eso el Señor dijo que nos guiaba al arrepentimiento. ¿Hasta dónde Cristo vino a guiarnos al arrepentimiento para perdón de pecados? Pero ¿hacia dónde nos está guiando hoy la palabra? Nos está guiando también hacia el arrepentimiento. ¿Qué arrepentimiento? De rechazar, desobedecer, de oponernos, de ir en contra de la palabra. Entonces, hermano, podemos decir que el Señor nos está pidiendo hoy en día que cambiemos la manera de pensar, de rechazar el evangelio. Por eso digo en el libro de Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, venía a este mundo. En la palabra venía a este mundo. Cristo era la palabra. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Dice, hermano, en el mundo estaba. Cristo era la palabra. La palabra era Cristo. Fue la palabra de Dios que vino a la tierra. Fíjese, hermano, en forma de Jesús, en la salvación, hermano, que a todo aquel que creyera en él, pero no lo recibieron y permanecieron en sus pecados. Quiere decir que aquel que no recibe la palabra, no obedece a la palabra, ¿en qué permanece? Por eso la Escritura dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Cuando no se obedece a la palabra, se peca, hermano. Cuando no hay una intención de ponerla por obra, se peca. Si usted escuchamos la palabra y no se pone por obra, es pecado. Si usted lee la palabra y no la pone por obra, es pecado. Si usted dice que le interesa la palabra y no la pone por obra, peca, hermano. Peca. Qué interesante entonces es entender que en la palabra de Dios, hermano, tenemos que ponerla por obra. Ya parece la Escritura, dice que ya parece que a nosotros nos interesara realmente, hermano, nos preocupara realmente por saber, por aprender más de Dios. Pero el hombre, hermano, que realmente no se preocupa por poner por obra la palabra, hermano, en realidad se convierte en un pecador. Entonces, hermano, yo creo que sin arrepentimiento no se puede hacer un adorador, porque mi Señor Jesús vino a buscar gente que le adoraran, que amaran el evangelio. ¿En qué tiempo estamos hoy, queridos hermanos? Donde todo el mundo está rechazando la palabra, donde todo el mundo se está volviendo burlador de la palabra. Creen en el Cristo, pero no creen en el arrebatamiento. Creen en el Cristo, pero, hermano, hay quienes ni creen en el Cristo. Creen más, hermano, creen más en los días festivos, días de la madre, días del niño. No hubiera visto, hermano, que este mes, ¿cómo celebraron el día del niño? Iglesias evangélicas, cristianas, creen más en el día del niño que en el arrebatamiento. Creen más en el día de la madre que el arrebatamiento. Creen más en eso que la santidad. Creen más en eso que la obediencia. Creen más en todo eso, hermano. ¿En qué tiempo estamos hoy? Donde todo el mundo cree en Cristo. Acá digo Jesús, ustedes se la estudian, pero no creen en mí. No creen a lo que yo digo.
creen, está establecido, hermano, que en los días festivos, hermano, establecidos por el mundo. Yo le invito a usted que me escucha, investigue un poquito, métese en Google, hermano, investigue quién inventó los días festivos. El Día del Padre, el Día de la Madre, ¿de dónde salieron? El Día de la Madre no establecido por Dios, lo crearon los griegos en honor a la diosa Rea. Y se estableció en Estados Unidos por una mujer, hermano, que su madre había muerto, y para les ofreció una misa a su madre ya muerta. Y de ahí se instituyó el Día de la Madre a una persona ya muerta, y se es dedicada a una diosa llamada Rea. No es establecido por Dios, sino que tiene un fondo, hermano, de dioses, una festividad mundana y pagana. Pero la gente lo celebra como si Dios lo hubiera establecido. ¿Por qué no hablan del arrebatamiento? ¿Por qué no hablan de santidad? ¿Por qué no hablan del temor? ¿Por qué no hablan del amor a la palabra? Porque no creen, hermano. La gente no se arrepiente de estas cosas. ¿Cómo se puede ser un adorador a Dios, hermano, si se vive rechazando el evangelio? Por eso él dice que él vino a ser, dice que la luz estaba, la verdadera luz vino a los hombres, pero los hombres rechazaron esa palabra. ¿De qué tenemos que pedirle perdón a Dios, hermano? Que creemos en la Biblia, pero la rechazamos. Creemos en Cristo, pero rechazamos que Él vive en nosotros. Rechazamos su conducta, rechazamos su comportamiento, rechazamos, dice que, por eso el Señor dice que el que dice, hermano, que el que Cristo mora en él, dice, ahora lo que vivo, ahora lo vivo en carne propia, ahora yo puedo sentir lo que sentía el Cristo. Por eso, hermano, el que cree que Jesús vive en él y rechaza el evangelio, vive rechazándolo, permanece en pecado. No puede haber vida de Dios sin la palabra. No puede haber obediencia sin la palabra. No se puede seguir a Cristo si no hay un amor por la palabra. El que ama la palabra es aquel que es un adorador. Por eso Cristo vino, estaba buscando a los adoradores, a los que amaban la palabra. Porque estos estaban experimentando el mismo sentir que él sentía. Hermano, hoy, hermano, la palabra de Dios está siendo rechazada, está siendo blasfemada, y por los mismos cristianos, querido hermano. El que ama la palabra es un adorador. Por cuanto vive, tiene que vivir limpiando su vida, hermano, para poder entrar al lugar santísimo. Para poder santificar su vida, tiene que, hermano, limpiarse por medio de la palabra. Por eso mi Señor Jesús dijo, por eso nuestro caminar debe de ser santo, nuestro caminar debe de ser limpio. Juan, el libro de Juan 17 dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así dice yo los envío al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos santificados en la verdad. Entonces aquí está diciendo, santifícalos en tu verdad, santifícalos en la palabra. Ellos estaban, mi Señor Jesús, quiere decir que aquellos que sienten que al Cristo mora en ellos, realmente mora en ellos. ¿Qué necesidad sienten? ¿Qué es lo que más vive en ellos en su vida? La santidad, querido hermano. La santidad. ¿Cuál es la necesidad realmente de aquellos que el Cristo mora en ellos? La santidad. El amor por la palabra. El amor por la palabra es su mayor deseo. Por eso el Levítico dice, mira que eso lo puedo, en Levíticos 20, versículo 7 dice, santifícalos pues y sed santos, porque yo soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponerlos por obra. Yo Jehová os santifico. O sea, no se puede haber santidad sin arrepentimiento. No puede haber santidad si no se guardan los mandamientos y ponerlos por obra.
Por eso el mayor pecado, hermano, es rechazar la palabra. No puede haber obediencia sin ella. O sea, hermano, ¿cómo podemos dar testimonio a esa verdad si no amamos la palabra? Y amarla es ponerla por obra. Amarla es ponerla por obra. No puede haber un arrepentimiento, hermano, si el hombre genuino que es arrepentido pueda realmente convertirse en un adorador. ¿Qué es un adorador? Un hombre, hermano, que ame la palabra, que no rechace la palabra, que sea su deleite la palabra. El que se arrepiente de sus pecados y de la desobediencia, hermano, de por no practicarla. Entonces, ¿cómo puede ser un adorador? ¿Cómo puede ser un adorador? Por eso el Señor me muestra, mi hermano, que sin arrepentimiento no hay. No se puede ser un adorador. No se puede, hermano. ¿Cómo puede haber santidad, hermano, si hay rechazo a la palabra? El hombre está hoy, el cristiano, hermano, hoy hermano, está echando por las bordas la bendita palabra. Por eso el Señor a mí me mostraba, hermano, que sin arrepentimiento no hay un adorador. No hay amor por la palabra. No hay santidad, hermano. La gente cree en el Cristo, pero no cree en la santidad. Creen en la palabra, pero no creen en el arrebatamiento. Creen más en otras festividades que Dios nos mandó. No se arrepienten de sus pecados. Por eso Cristo vino a buscar esos adoradores, aquellos que amaban la palabra, hermano. ¿Por qué? Porque había una necesidad. Fíjese que así como el Cristo vino, hermano, a su pueblo y lo rechazaron trayéndole la verdad, pregúntate tú, hermano, que era un adorador que amaba la palabra. De esta manera, él era un adorador. Cristo va a andar con los adoradores, hermano. Él era un adorador. Adoraba, amaba, se deleitaba en la palabra. Y eso quería llevárselo. Esa adoración, ese amor a la palabra, de limpiarlos, de santificarlos, quería llevárselo a su propia familia, a su propio pueblo. Y lo rechazaron. Por eso la Escritura dice en 2 de Crónicas 5:13: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a uno para alabar y dar gracias a Jehová, a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Dice que ellos alababan diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de la nube, se llenó de la gloria de Dios. Entonces alababan a Dios, hermano. ¿Cómo alababan a Dios? Dice que alababan a Dios diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, y la casa se llenó de la gloria de Dios. Entonces podemos decir, ¿cómo podemos decir nosotros que Dios, hermano, es grande en misericordia? Mira, quiero decirles algo. La alabanza a Dios no es música. Es parte, sí. La alabanza, hermano, significa que todo el mundo, cuando se toca alabanza, música, todo el mundo lo escucha. Pero no es la alabanza de la música lo que se debe de escuchar. Lo que se debe de escuchar de la alabanza, hermano, dentro de la casa, es cómo dar testimonio de la grandeza y de las maravillas de nuestro Dios. Porque la alabanza magnifica la grandeza de nuestro Padre Celestial. Magnifica lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La alabanza significa dar testimonio para que todos vean y oigan lo que Dios está haciendo, hermano.
¿Por qué le digo esto? Porque en el libro de Marcos 5:17 dice la escritura que, y comenzó a rogarle que se fueran de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejara estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Qué es alabanza? Alabanza es ir a tu casa y decirle a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Qué significa alabanza? ¿Qué cantamos? Las maravillas, las grandezas del Señor. Eso es alabanza. Pero aquí le está diciendo: ve y canta alabanza. Ve a tu casa y ve y canta alabanza. Ve y dile a los tuyos cuán grandes ha hecho el Señor contigo, cómo ha tenido Dios misericordia contigo. Por eso estos sacerdotes, cuando cantaban, decían: porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de la nube y la gloria del Señor descendió. ¿Quieres llenarte del Espíritu Santo? ¿Quieres llenarte de la palabra? ¿Quieres ser realmente un adorador? ¿Quieres ver que cuando adoras la gloria de Dios desciende? Entonces cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo a los de tu casa. Vete a tu casa y ve a tus parientes. Si realmente has creído en el Evangelio, ¿por qué no les evangelizas a tu familia? Si realmente has creído en el Evangelio, ¿por qué no le evangelizas a la gente de afuera? ¿Por qué no gritas, cantas? Cantas significa hablar bien, maravillas de lo que Dios ha hecho contigo. Oh, hermano, cuéntales qué tan grande es la misericordia de Dios. Canta las maravillas, canta las glorias. Canta significa hablar bien. Querido hermano, debemos de cantarle, debemos de adorarle, amar la palabra, pero también debemos de alabarle. Y alabarle es decir, da testimonio de las grandes cosas que ha hecho el Señor contigo. Sabes que hasta hoy no solamente no creen en la palabra, y es tan fuerte que no la creen que ni tan siquiera la pueden predicar. Hoy no agarran la Biblia y se sientan con su familia. Por eso cuando le dice el Señor a Josué, a Moisés, Dios le habla a Moisés. Por eso la Biblia, la palabra de Dios, fue enviada para los padres de familia. Fue enviada para los padres de familia. Fue enviada para los ministros. Fue enviada para todo aquel que tiene autoridad, Dios lo usa, hermano. En Deuteronomio 6, versículo 1 dice: estos son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová te mandó hoy para que enseñeses, para que los pongas por obra en la tierra que Jehová tu Dios, para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos, mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, tu hija, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Cuando dice: la repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Oh, hermano, mismos cristianos les enseñan a los hijos que el día del niño es bueno y agradable a Dios. ¿Por qué no le enseñas, agarras tu Biblia y dices que eso no es bíblico? ¿Por qué no agarran la Biblia y le dicen a su propia familia que el Día de la Madre no es bíblico? Eso sí lo creen. ¿Cómo puede ser un hombre adorador de Dios si vive rechazando la palabra, vive oponiéndose a la palabra? Y dicen Dios, meten la palabra a Dios. Dios, hermano, no es un Dios de pecado. No es un Dios, la prédica del domingo habla sobre eso. Muchos dijeron en Malaquías,
A Dios se agrada de lo malo que hago. Dios se agrada de todo lo mal que hago. Dios se agrada, es Dios. Dios es bueno, Dios es amor. Escuchen la prédica del domingo, hermano, y se va a ver usted que se toparon con algo. Pensaron que Dios no los escucharía, pensaron que Dios no les enviaría a juicio, una desobediencia, y mandó sobre ellos que no hubiera revelación y que no hubiera Espíritu Santo sobre ellos. Aquellos que dicen que Dios les permite pecar, aquellos que les permite que Dios les pasa por alto sin que haya consecuencias, dice que le cerraron, la llave del mensaje, le cerraron la llave del Espíritu Santo, por cuanto son violentos. Hablan mal de Dios. Hablar mal de Dios es decir que Dios permite tales cosas. Dios se molesta, se enoja. ¿Por qué, hermano? Porque están diciendo cosas que Dios no dijo. Por eso, hermano, ¿a quién le dieron la palabra? Hermano, qué rico es sentarte con tu familia y dar testimonio y decirle la palabra, dice eso. Hermano, pero ¿cuántos van a sus parientes como hizo mi Señor Jesús? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Él amaba la palabra, él no podía callar. Él cuando estaba con su familia, cuando estaba con sus parientes, les predicaba la palabra, hermano. ¿Y qué terminó haciendo? Terminó siendo rechazado. Oh, hermano, eso quiere decir entonces que yo prefiero ser rechazado por predicar la palabra que rechazar yo mismo la palabra. ¿Cómo puede haber santidad, hermano? ¿Cómo puede haber santidad si se rechaza la palabra? Así como mi Señor Jesús vino a los suyos, hermano, por cuanto era portador del Evangelio, así también debemos nosotros de hacerlo y contar las maravillas que Dios había hecho contigo y de su misericordia. Hoy la gente ya no quiere predicar. Hoy la gente no quiere hablar de la verdad. Ya no hay verdad, hermano. Ya no hay verdad en los cristianos. Ya no hay verdad en los cristianos. Prefieren desobedecer a Dios antes de exaltarlo, antes de cantarle alabanza y gritar a todo mundo las maravillas, la grandeza de lo que Dios ha hecho contigo. Prefieren anunciar, hermano, los días festivos, día de la madre, día del padre, día del niño, día del amor y la amistad, hermano. Prefieren anunciar eso que realmente anunciar el poder que Dios tiene para cambiar al hombre, hermano. El poder que Dios tiene para hablar de la santidad. Ya la gente no habla de santidad, no habla de obediencia, no habla de seguir a Cristo. Sin arrepentimiento no hay un adorador. ¿De qué tenemos que arrepentirnos, hermano? De no poner por obra la palabra. De decir que somos cristianos y no ponemos por obra la palabra. De decir, hermano, que somos cristianos, hermano, y ni tan siquiera le predicamos, le toleramos todo. Y ahí estamos. Hay gente que ama mucho a su vida. ¿A qué se le llama alabanza? Alabanza se le llama dar testimonio de lo que Dios ha hecho contigo y contarlas. A eso se le llama. A eso se le llama alabanza. La que cuentan las maravillas, las grandezas de Dios a los de su casa, a los suyos. Hay quienes no aman la palabra. Y otros no llevan el mensaje de salvación a su casa, a su familia. No les predican, hermano. Por esta razón hay que pedirles perdón a Dios. Y déjeme decirle que pedirles perdón a Dios, mientras no se cambie la manera de pensar, de ver el Evangelio como la ve mi Señor Jesús, no hay perdón. Cristo vive en ti, hermano. Mora en ti. Mora en ti la palabra. Mora en nosotros. Cuando Cristo mora en nosotros, vivimos. Es como vivirla, hermano, sentirla, como experimentó el Cristo, el ser un adorador, un amador de la palabra. Un adorador es aquel que es amador de la palabra, pero alguien que canta alabanza es aquel que da testimonio, hermano, y que grita a todo mundo lo que Dios ha hecho con tu vida.
y lo que Dios está haciendo y lo que va a hacer, y decirle a los hombres y a las mujeres que la importancia de amar la palabra, porque la palabra les va a cambiar, les va a transformar, los va a hacer realmente adoradores de Dios, hermano. Pedir perdón, hermano, es hacer lo que antes se hacía, es hacer las cosas bien. No es pedir perdón y seguir con lo mismo. No, pedir perdón es hacer lo que no hacemos. En este día y todos los días debemos de ser adoradores, amadores de la palabra. No solamente al final del día alabarle a Dios. Alabarle a Dios, gritar sus maravillas, su grandeza, sus proezas, de lo que Dios ha hecho contigo, lo que Dios está haciendo en tu familia, lo que Dios está haciendo en tu matrimonio. Ve y grítalo, ve y cántalo, que se oiga la alabanza. Hoy no hay amor por la palabra. Hoy hay amor por otras cosas menos por la palabra. Y la gente no se arrepiente de esto. 3 cosas son las que no se les habla y hay desobediencia. 3 cosas a las que no se les habla y hay desobediencia. En el libro de Mateo 16, versículo 16-24 dice: entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda su vida por causa de mí la hallará. Si Cristo está en ti, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Si alguno quiere venir, niéguese a sí mismo. Oh hermano, primer obstáculo a quien debes de hablarte, decirle: ¿estoy obedeciendo a la palabra de Dios? ¿Estoy realmente obedeciendo a la palabra de Dios? ¿Estoy realmente haciendo lo que Dios me dice? Realmente, cuando no se está viviendo la palabra, es la ausencia de Cristo, hermano. Se está pecando, porque la Escritura dice que Cristo, cuando apareció en el libro de Juan, dice que cuando Cristo apareció es para deshacer las obras del diablo. Hermano, pero cuando Cristo está en nosotros, se vive. Ya no vivo yo, y lo que ahora lo vivo en la carne, en la fe del Hijo. Ahora siento que el Cristo está en mí. ¿Por qué? Porque quiero la vida de Cristo. No importa, tengo que despojarme, tengo que limpiarme, tengo que obedecer la palabra. No puedo rechazarla, porque esa es mi vida. Segundo, hermano, ¿por qué no te predicas a ti mismo? Segundo, ahí Mateo 10, versículo 37. El que ama a padre, a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo, a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue en pos de mí no es digno de mí. Aquí en otro, a lo suyo, dice que a lo suyo vino. La gente dice: es que yo soy dueño de mí mismo. Es que lo suyo también no soy mí mismo, pero también lo suyo es mi familia. Oh, con mi mamá, con mi papá no se metan, porque él es mi madrecita, él es mi padrecito, él es mi hijo, él es mi hija, él es mi esposo, él es mi esposa. Con ellos no se metan. Y por eso es que primero está mi madre antes que Cristo. Primero están mis padres antes que Cristo. Primero mi familia y luego Dios. Y por eso yo le tengo que celebrar el Día de la Madre, porque se va a sentir mal mi madre, se va a morir, porque he escuchado eso, hermano. Porque primero tuve madre. Y es que primero tengo que seguir a Dios, porque, perdón, a mis padres, porque ellos me dieron la vida y le tengo que agradecer. La Escritura dice: honra a tu padre y a tu madre, no dice celébralos. Y si quieres un día celebrar a tu padre, a tu madre, sé un hijo obediente, haz lo que tu padre te diga, tu madre te diga. Dile que no pasen necesidades. Mucho hijo dice que honra a su padre y a su madre. Hermano, dice que ama a su padre y a su madre, pero ni tan siquiera dinero les da para que coman. Ni tan siquiera se preocupan por llevarlos, hermano, al hospital.
Ni tan siquiera se preocupan por si comprarles una ropa. Ni que siquiera se preocupan si viven bien o viven mal. Oh, hermano, les faltan al respeto. Pero ellos van a celebrar a alguien que vive, hermano, dañando toda su vida. Por eso dijo aquí, hermano, una de las otros obstáculos que es grandes en la vida de un creyente es que son sus padres, son su familia, hermano. Y el otro es, dice el 26, dice, ¿por qué aprovechar al hombre si ganar el mundo entero y pierde su alma? ¿Qué recompensa tendrá por su alma? No predican en contra de sí mismo, no le predican a la familia y no predican en contra del mundo. Oh, hermano, no predican en contra de sí mismo, no predican en contra de su familia, no predican en contra del mundo, pues ahí quieren estar. Son amadores de sí mismos, aman más a su familia, aman más al mundo que al Cristo que está en ellos. Se ponen en contra del Cristo. Alguien que ama, adora. Alguien que ama, adora la palabra. Alguien que ama, da alabanza de ella, da testimonio, habla bien del Evangelio, da grandes cosas de ella, del Evangelio, no de sí mismo, no de su familia, no de la riqueza, no del mundo, hermano. Sin arrepentimiento no hay adoración. Sin arrepentimiento no existen los adoradores. Si nosotros no amamos la palabra, si nosotros nos oponemos a la palabra, si nosotros hay desobediencia a la palabra, no hay adoración, no hay alabanza. Aman más su vida, aman más a su familia, aman más al mundo que la bendita palabra. No hay santidad, no hay temor de Dios, no hay bendición de Dios. Sin santidad, hermano, nadie verá al Señor. Creen en todo menos en lo que dice su palabra. Sin arrepentimiento no se puede ser un adorador. Cristo vino a ser adoradores en espíritu y en verdad. Son aquellos que dicen que los que dicen más vive Cristo en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe. Siento la presencia de Dios, siento al Espíritu de Dios porque está en mí. Me hace amar la palabra, me hace obedecer la palabra, me hace hablar la palabra porque está en mí. Querido hermano, si Cristo está en ti, lo debes de vivir como el Cristo lo vivió. Hablarles a tu vida. Háblale a tu vida. Háblale a tu familia y ve en contra del mundo. Sé un realmente, porque Cristo a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. ¿Hacia dónde tienes que ir? Hacia tu familia, hacia tu vida, hacia el mundo. Hoy estamos en un tiempo donde la gente todo cree, menos en Dios, menos en la palabra. Hay que arrepentirnos de no ponerla por obra. Hay que arrepentirnos. La gente quiere adorar sin compromiso, quiere alabar sin compromiso. La alabanza no es música, la adoración no es música. La adoración es alabanza, pero la alabanza es testimonio. Que Dios bendiga tu vida donde quiera que esté. Dale esta mañana alabanza, dale esta mañana a Dios tu mejor adoración. Ve y da testimonio de que el Cristo mora en ti. Ve y da testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Ve a los tuyos. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Saludos a los hermanos de allá de Tierra Deseable, a los hermanos, a Yuli, a todos los hermanos, a la pastora Esmeralda, a Angélica, a Ernestina, y en Atotonico, a tus hermanos, a todos aquellos que están detrás. Que Dios me los bendiga y que el Espíritu de Dios repose sobre su vida. Amemos la palabra con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. Hermano, ayúdanos a compartir la palabra. Ayúdanos. Escríbase en la página para que les lleguen las notificaciones de la
cada vez que haya prédica les lleguen las predicaciones. Que Dios me los bendiga y muchas gracias por su tiempo. Sé un adorador en espíritu y en verdad. Bendiciones, queridos hermanos.